Chicos, qué pena con ustedes. Sonará muy... Está en coordinación, literal. ¿Cómo así, profe? Sí, pues como no nos podemos mover, entonces nos llaman por videoconferencia cuando necesitan algo de nosotros y está en coordinación. Qué pena con ustedes. Ustedes han visto que yo trato de ser muy puntual, pero perdón por los minuticos que me atrasé. Tranquilo, profe, no pasa Mariana, nada. listo. Mariana, bienvenida a la segunda hora. Recuerda que tienes que conectarte las 2 horas, por favor. Sí, profe, perdón, no vuelve a pasar. Listo, no te preocupes. Demos unos minuticos más aparte de los que ya he tomado para que se terminen de conectar. ¿Listo, chicos? ¿Será que no se conectan más o qué? Chicos, qué pena los que no tienen la camarita prendida. Recuerden lo de la cámara. Es tanto por cuestiones de seguridad. Digo seguridad en que se nos infiltre algún falso positivo en el grupo. Yo lo único que tengo registro es de Camilín y de señor Macías. De resto, los demás deberían tener la cámara prendida. Me preocupa que no se conecten igual. Chicos, si sus compa... Ah, bueno, aquí llegó otro. Listo, chicos, sigamos entonces para que nos vaya quedando un poquillo claro entonces en lo que vamos. Entonces, chicos, quedamos en la parte en la que decíamos, uy, espere, yo organizo una cosa acá, para que no nos pasemos de tiempo, hasta las 11. Listo.
Entonces, chicos, uy, ¿dónde estamos? Avanzamos harto. Listo, chicos, quedamos acá entonces. A raíz de todos los acontecimientos que estaba contando, entonces estábamos hablando, lo último que estábamos hablando era sobre los Estados Unidos de Colombia, y estábamos diciendo que en su momento algunas personas lideraban estos departamentos como terratenientes. Ya hacia 1886 se consolida la República de Colombia, que es como la conocemos actualmente, en la que el poder no iba a residir o no iba a estar sobre ciertos personajes, sino iba a estar y regir en teoría sobre el pueblo. Todo esto nos sirve de contexto para que ustedes se me vayan ubicando y terminamos un poquito esta parte diciendo que a raíz de todos estos conflictos, todos estos inconvenientes, todas estas guerras, hubo también la sensación o la necesidad de establecer ciertos parámetros o ciertas cuestiones que permitieran a las personas enfrentarse y decidir qué régimen político y social deseaban adaptar. De ahí viene la Guerra de los 1000 días, que no duró 1000 días, sino duró otro tiempo. Muy buenos días a la señora, a la mamá de Sosa. Eso caracterizó este periodo histórico. Entonces vamos a avanzar aquí, chicos, para que vayamos teniendo claro. Entonces, dentro de los cambios más radicales que empieza a tener el país, tengamos presente, chicos, que es lo que les decía, ya no estamos en el periodo colonial, ya no estamos en el periodo en el que empezamos a analizar y a entender los procesos sociales, sino estamos en un periodo en el que ya se da todo este proceso de independencia, ya no estamos hablando pues de los indígenas, no estamos hablando de Colón, ya estamos hablando pues de los próceres de la patria, que se independizan, que buscan establecer ciertos parámetros. Entonces, pues, al acontecimiento del 20 de julio de 1810 les sucedió un gran desorden político, una gran pelea entre federalistas eran los que buscaban la idea de la libertad, de la independencia de cada uno de los departamentos o de las regiones, y los centralistas los que decían que todo tenía que llegar y estar determinado por la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Entonces, a raíz de esto, se da como toda la revolución o el proceso histórico entre estos, federalistas y centralistas. Ya hasta 1948, chicos, se estructuran los partidos políticos como los conocemos actualmente, lo que son los liberales y los conservadores. Esto será otro dato supremamente importante porque al estilo Romeo y Julieta durante esta época, empieza a darse las peleas en que si usted es hijo de conservadores, usted no puede enamorarse de los liberales, o sea, usted no puede enamorarse de un muchacho liberal, por así decirlo. Entonces empieza a darse como este proceso, suena muy tonto y hasta chistoso, pero en esa época era así. Entonces la gente se mataba, de pronto ustedes lo habrán visto en ciencias sociales, la gente se mataba defendiendo un partido político. Entonces hay quienes se declaraban godos, o sea, conservadores o liberales, y entre ellos se asesinaban buscando que no, que yo sé, yo sí tengo razón, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y los godos, pues, están defendiendo su punto. Entonces empieza a darse también esos amoríos o esa cuestión así en que, pues, digámoslo como dice románticas, ciertas novelas románticas, de que en el corazón no manda absolutamente nadie, pues ellos no determinaban de quién se iba a enamorar. Entonces, partiendo de ese principio, pues se presentaba la idea de enamoramientos entre unos partidos y otros. Y a eso también se añade esta idea que vamos a mencionar a continuación, que en el gobierno de José Hilario López se acaba la esclavitud y la servidumbre. ¿Por qué es importante entender esto? Ahí sí, como dice la canción, a ver si se la sabe, Mar, ¿quién se la sabe? La de los años 1600. Preguntémosle a alguien que le guste la música. Chiribi, ¿se sabe la canción?
¿No se sabe la canción, Chiribí? A Karen que le gusta esa música. Karen, ¿tampoco se sabe esa canción? No, hombre, ¿quién se sabe la canción de los años 1600, por Dios? ¿Ninguno? No, por Dios. Me van a poner a hacer cantar a mi hombre con esa voz que tengo yo. Que la canción dice que en los años 1600, tan, 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 cuando el tirano mandó taratán, tan, tan, las calles de Cartagena, tan, tan, tan. Aquella historia vivió. Porque suena chistoso, pero al mismo tiempo lo traigo a colación, chicos, porque es entender que se pasa de todo un proceso histórico en el que los esclavos estaban encerrados, los esclavos eran condenados, los esclavos eran encerrados y pues obligados a cometer ciertos actos. Gracias, Chiribi, por el aplauso. Pero durante ya con este proceso de José Hilario López, pues la esclavitud y la servidumbre se terminan. Esto implica ya que, por ejemplo, usted se podía enamorar de un esclavo, usted podía tener, digámoslo así, cierta relación o cierta cercanía con este tipo de personas. Y esto pues ya genera toda una corriente de pensamiento, toda una corriente de descubrimiento y redescubrimiento que es muy importante para la época. Y asimismo, en cuanto a la atribución de los conceptos de literarios, chicos, surge la ley que permite la creación de la Universidad Nacional, la famosa Nacho. ¿Qué importancia tiene esto, chicos? Ya con la fundación de una universidad, se establece un lugar de conocimiento en el que las personas podían ir y entregarse. Entonces empiezan a entregarse, o sea, podían ir a formarse, perdón. Entonces empiezan a ostentarse carreras procedentes de Europa, pero que entonces traen toda esta corriente de pensamiento romántico, todo esto que se estaba viviendo allá para esa época. Sigamos un poquitico acá. Chicos, seguimos con la idea de la prensa y la libertad. Entonces, en esta época, pues ustedes ya lo vimos la clase pasada, no estaba pues los medios de comunicación como los conocemos actualmente, sino que los medios más usados para transmitir un mensaje era la prensa, o sea, el periódico y las cartas. O sea, usted no se podía enterar de ninguna otra manera. Bueno, y tal vez no falta la chismosa de pueblo, la que andaba informada de todo, pero por lo general era a través de la prensa o de o de las cartas, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, chicos, el periódico entró a ser uno de los instrumentos más importantes y es importante tenerlo en cuenta porque viene a ser prácticamente una de las causas de la revolución. Muchos de los próceres de la patria se comunicaban a través del periódico, es decir, publicando noticias, llevando información, dando datos sobre dónde estaban ciertas personas para de esa manera pues tener cierto control sobre la masa. Por ejemplo, si Simón Bolívar había peleado alguna batalla, salía en el periódico y pues eso se publicaba, se transportaba a las personas más importantes y así era que se conocía. ¿Por qué es importante también el periódico, chicos? Porque nos cuenta la historia de otra manera. Tenía y conservaba esos tintes románticos de hablar y de expresarse con cierta etiqueta al momento de hablar, pero también tenía la cualidad que nos informaba y nos contaba los hechos de una manera muy pintoresca. Uno de los primeros periódicos que se conoció fue el fundado por Francisco José de Caldas, conocido el Semanario del Nuevo Reino de Granada. El otro periódico que se conoció fue el Papel Periódico de Santa Fe de Bogotá, del cubano Manuel Socorro Rodríguez. Otro que se conoce como La Bagatela de don Antonio Nariño. ¿Alguien sabe qué es bagatela? No. Anótenla ahí en su glosario de palabras, chicos. Bagatela significa una obra musical. Entonces, La Bagatela de Antonio Nariño, de don Antonio Nariño, pues hacía alusión como a esta idea, ¿listo? Es importante entender estos periódicos porque sirvieron de base para el desarrollo de la cultura, en especial para la discusión, el debate de las ideas liberales y de las propuestas científicas. Entonces, sí, es importante a nivel de conocimiento porque nos viene a ilustrar todo esto. Al momento, alguna pregunta, duda, comentario, algo que no haya quedado claro,
¿Algo que quieran retomar? Para los que están copiando, me devolví un momentico. Va a esperar unos minuticos, ya creo que ya todos están acabando de copiar. Y avanzamos. Chicos, vuelvo y pregunto, ninguna pregunta del contexto histórico hasta el momento, todo claro, ya entienden en qué época nos estamos moviendo. Sí, señor. Y listo, chicos, vamos a continuar ahora sí entonces. Ahora sí vamos a ver qué es el romanticismo. Es decir, chicos, pilas, vamos a hablar de romanticismo. Ustedes han dado una definición bastante acertada en la que aseguran y atribuyen, por ejemplo, la idea de que el romanticismo, permítanme, me salgo un momentico. La idea de que el romanticismo es para las personas románticas, es decir, la persona pues es romántica, se siente pues como se siente atraída por otra persona y pues siente ese sentimiento y ese anhelo. Entonces, de ahí viene pues el romanticismo. Pero vamos a entender también, chicos, como el romanticismo como un periodo cultural, ¿sí? O sea, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia radicaría en que como periodo cultural, el romanticismo entra a ser ese movimiento que me viene a mí a determinar y a decir qué se puede y qué no se puede hacer, ¿sí? Esa es como la importancia del romanticismo. Y ahora, pues nosotros lastimosamente traemos todo desde Europa. El romanticismo viene y empieza en Europa. Entonces hay que entenderlo desde ese carácter. No sé si ustedes habrán escuchado cuando se gestan los procesos de independencia y de revolución. ¿Quién de ustedes se acuerda del lema de la Revolución Francesa? O el eslogan, los tres virtudes que tienen. No la tenemos acá, pero pues es de otras clases. ¿No? ¿No se acuerdan, chicos? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es el eslogan o los tres, digamos, los verbos con los que se define la Revolución Francesa? Libertad, igualdad, fraternidad. Muy bien, Sosa. Libertad, igualdad y fraternidad. Excelente, muy bien, Sosa. Ese eslogan, chicos, nos viene a nosotros a vislumbrar y a presentar todo lo que viene a ser la corriente del romanticismo, porque ya el ser humano no se ve encerrado, no se ve encasillado a lo que diga a lo que diga un rey, a lo que diga otra persona, sino que se ve en la posibilidad de entender que él como libre puede hacer lo que quiera y que como libre puede amar y querer a quien quiera. Entonces, esto es muy importante. Libertad, igualdad. Partiendo de eso, chicos, sonará muy grotesco lo que voy a contar, pero es muy cierto. Vuelvo a la canción de los años 1600, tan, tan, tan. Que dos esclavos se enamorasen, chicos, era casi equiparable, perdónenme lo grotesco de la comparación, a que dos animales se enamorasen. O sea, era algo que no se concebía.
¿sí? O sea, si un ejemplo, si los esclavos se reproducían, los esclavos eran como si, un ejemplo, como si la vaca hubiera tenido un ternero. O sea, suena un poco grotesco, pero era una realidad histórica. Entonces, esto es importante entenderlo porque toda la corriente de romanticismo y de todas estas ideas revolucionarias vienen a cambiar todos esos conceptos. Ya no es un esclavo como un animal, sino es el esclavo como un sujeto pensante, un sujeto libre, un sujeto que tiene la capacidad de cambiar su mundo. Y la última dice fraternidad. Entonces es entender también que las personas se podían enamorar. Antes no, si usted era de una clase social, eso que no, y todavía se da en ciertas familias, yo no sé, bueno, hoy en día cada locos con su cuento, pero antiguamente se daba mucho lo de que, no, tú eres de una familia más adinerada, yo soy pobre y no me podré enamorar de ti. Antiguamente se daba mucho eso y ustedes habrán visto muchas novelas con ese talante de, esa es la criada, cosas así por el estilo, porque era muy de la época, era muy proveniente de esa época. ¿Te fuiste a enamorar de una criada? No, pues hoy en día no sucede pues lo mismo, por así decirlo, pero para que entendamos todos los cambios sociales que se vienen a presentar, chicos. ¿Claros hasta ahí? Sigamos entonces, para que entendamos qué es el romanticismo, a ver qué tan románticos nos ponemos. Chicos, cópienme por favor esta definición, pues literalmente, yo sé que llevan copiando algunos, pero esta es la definición central. Ya vimos todo un contexto histórico. Ahora vamos a entrar a ver qué es el romanticismo, ahora sí. Entonces, vamos a entenderlo como el fenómeno cultural. O sea, de pronto los que juegan fútbol, sos fenómenos, o sea, es decir, fue algo que revolucionó, que cambió la historia. Entonces, fue un fenómeno cultural de la época, desde la política hasta el arte, desde la literatura hasta las modas. Cambiaba la forma de vestir, cambiaba la forma de ver, cambiaba la forma de pensar. Le damos la bienvenida a Luis Carlos, hombre, yo esto ahora lo veo conectado, por Dios. Vea pues. No, ya no. Bueno, cambiaba la forma de pensar, ¿sí? Entonces, todo esto es un proceso histórico bastante grande, donde las personas evocaban una fuerte sensación de anhelo. ¿Qué pasa con esta sensación de anhelo? Chicos, háganse, vuelvo y repito, háganse la idea de que los de la clase alta estaban encerrados, digamos así, estaban subyugados, es la palabra, a lo que mandara la corona española, si eran personas de un estatus social, pero todo lo que mandara la corona, si el rey decía que no, pues no se hacía, si el rey decía que sí, pues tocaba hacerlo. Entonces, todas estas ideas, lo que nos dijo Sosa, libertad, ¿cómo es Sosa? Libertad, igualdad y fraternidad. Estos tres conceptos nos vienen a revolucionar toda esta forma de pensamiento. Ya las personas dicen, no, yo me siento libre. O sea, estaba esa sensación de anhelo de vivir esa libertad, ¿sí? Les cuento un dato curioso, no sé si ustedes de pronto históricamente lo supieran. Quien no lo supiese, pues bienvenido a la historia. No, mentiras. Antiguamente las relaciones sexuales, las parejas la tenían simple y llanamente bajo el propósito de concebir un hijo. Voy al punto de que las relaciones sexuales por placer no eran bien vistas, o sea, no se practicaban seguido, ¿sí? Al punto que voy, chicos, es que antes la gente estaba tan subyugada que para tener relaciones sexuales tocaba pedir permiso a la iglesia o al rey para poder tener relaciones. Y la gente pegaba a las afueras de su casa papel que decía, pues no decía estamos teniendo relaciones sexuales, no, pero era un permiso que decía que esta pareja, esta familia, tenía permiso para tener relaciones sexuales. Al punto que entiendan ese concepto y esa idea y entiendan qué tan oprimida estaba la gente y por qué se da toda esta corriente de querer liberarse y de querer no depender de absolutamente nadie. Ese romanticismo es eso. O sea, tener que pedir permiso para yo quererme con alguien, por así decirlo. Entonces, esa es la corriente fuerte. Por eso se vuelve un fenómeno, chicos, porque genera cambios tanto a nivel político, de que ya la gente no se va a aguantar. O sea, ¿sí? Un ejemplo, perdóneme, voy a ser un poco racista.
de que una persona de color es que usted es esclavo. No, señor, yo no soy esclavo, ¿sí? Yo soy una persona libre. Entonces, ese anhelo, esa sensación de anhelo es lo que ayuda a las personas a estar fuera de sí o a no estar en la servidumbre y eso. Ese es todo el movimiento romántico, del romanticismo. Entonces, más allá del amor, del me pareces linda, tus ojos bellos, estaba todo ese movimiento cultural que pretendía que las personas no dependiesen de otras, no dependiesen de otras. Y entonces terminamos diciendo la definición de romanticismo que se convierte en el fondo en una actitud frente a la vida. Chicos, la persona ya liberada, la persona que ya no tiene esa necesidad pues de estar ahí subyugada, siente esa necesidad y esa volatilidad de decir, hombre, yo no dependo de usted, yo hago lo que quiera. Pues, entre comillas, lo que quiera. O sea, yo no soy esclavo, yo no dependo, no necesito pedir permiso, yo puedo vivir mi vida de manera normal. Entendido, chicos, que es el romanticismo como un movimiento cultural, ¿sí? Sí, señor. Listo, chicos. Entonces, al punto que voy es, ¿era muy romántico? Sí, pero era un poco más allá de lo romántico. Era todo un espíritu de liberación, ¿sí? Y lo que decíamos al inicio cuando Karen dijo que amor es quererse a uno mismo, también parte de ese principio. Yo me quiero a mí mismo cuando soy libre. Ta, ta, ta. Listo, chicos. Entonces, la literatura romántica en Europa en un primer momento fue producto de los cambios sociales. Ya los he expuesto ya repetidas veces. Sosa me colaboró de manera muy magistral con los tres verbos. Esas tres palabras generaron todo un cambio de pensamiento. Entonces ya las personas no tenían la necesidad de estar subyugadas. Todo ese movimiento y esa corriente de pensamiento viene en Europa. En Colombia ya empezó a surgir hacia finales del siglo XIX, o sea, casi principios del siglo XX. Ya empieza a darse toda esta corriente de pensamiento. Aquí nos llegaban las noticias tarde. Y surge la idea de Hölderlin, un poeta europeo que nos dice, ¿y para qué el poeta en tiempos de miseria? Esta pregunta es la que viene a demarcar toda esa necesidad, chicos. ¿Ustedes qué entenderían por ella? Pues ayúdenme y yo después les cuento un poquito de lo que yo sé. ¿Qué entienden por ¿Cómo, la... profe? ¿Qué entiendes por la frase que dice, ¿y para qué el poeta en tiempos de miseria? ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué les inspira? ¿Qué les suscita? Pues que nadie va a estar pendiente de la poesía porque pues hay problemas muchísimo más grandes, políticos, sociales y eso. Karen, sí y no, pero si te digo que él era poeta y que eso es un poema. Ah, no sé. No, pero Karen, me encanta. No, chicos, o sea, no, eso está bien, eso es capacidad de análisis, es lo que yo busco. ¿Qué otra impresión tienen ustedes? No, pero bien, Karen. Que a veces como los momentos más difíciles son los que inspiran a un poeta a crear los versos. Muy bien, Sosa. Chicos, esta frase resulta siendo sarcástica. O sea, lo que dice él, y para que el poeta en tiempos de miseria, el poema continúa y dice, ¿cómo es? Para dibujar, ni siquiera ilustrar, dice él, para dibujar la alegría ante tanto dolor. El poeta en tiempos de miseria es mucho más necesario porque ante tanta ¿Cómo dar una destrucción, tranquilidad? exacto, ¿sí? Mire, chicos, ustedes de pronto no lo han vivido, o si lo han vivido, pues entenderán lo que les voy a explicar. De pronto ustedes tienen un ser muy querido, una novia o un familiar, hablemos de un familiar, y cuando el familiar no está con ustedes, Natalie, ¿tienes la bondad de prenderme la cámara, porfa? Muéstrame que sí eres tú, querida. Ah, eso. Es que venía sonido de tu usuario y pensé que no eras tú. ¿Qué? ¿Ustedes no han sentido tal vez ese anhelo, chicos, cuando una persona muy querida se nos va o no la tenemos y que nos llegue la carta de esa persona amada? Carajo, eso es un sentimiento súper fuerte. Entonces, es entender eso, chicos, esa persona que yo quiero, que yo anhelo, que yo extraño, me escribió.
Yo estoy en una guerra, estoy peleando, estoy luchando y me llega una carta de esa mujer querida. Entonces, por eso dice, ¿y para qué el poeta en tiempos de miseria? Pues para cubrir estas necesidades de anhelo y de amor. Chicos, dejemos hasta ahí por cuestiones de tiempo. Qué pena, igual les pido disculpas por conectar un poco tarde. Nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana, chicos, descansen bastante. Lávense las manos. Un abrazo.